todos y poder compartir. Bueno, muchas gracias, doctora Cárdenas, muchas gracias a todos los que están presentes. Así que en un momentito, yo, cuando me avisen, les tengo que pedir que ustedes me den el permiso de salir 2 minutitos y volver a conectarme. Bueno, el tema que nos convoca hoy es un tema que la verdad que es muy actual porque se están dando en el país. ¿Sí, doctora? Ahí está, Ah, ahí puedo perfecto, conectar la perfecto. cámara. Gracias, no sé quién es el que me dio un chivo ahí por la cosa, porque no podía conectar mi computadora desde... Apretó el botón que No, le dije. eh, Perfecto. Kenia, no sé quién fue. Bueno, como les comentaba, les voy a pedir dentro de un ratito permiso para retirarme y volver, que son 30 segundos, nada más, pero les quiero avisar. El tema que nos convoca hoy es un tema súper actual porque se están dando en el país muchos conflictos. Conflictos sindicales, conflictos intersindicales, intrasindicales, conflicto de encuadre sindical, conflictos de encuadre convencional, y es a lo que nos vamos a dedicar la tarde de hoy. Vamos a comenzar hablando respecto de los conflictos sindicales, del derecho de los conflictos colectivos, para después circunscribirnos especialmente a temas de conflicto de encuadre sindical y de encuadre convencional, que parece que la cosa es fácil, pero en realidad no es tan fácil, porque tendremos que verificar cuál es el convenio y el sindicato adecuado al trabajador y a la tarea y al ámbito y al territorio. Así que tenemos que tener presente varias cuestiones. En ese orden de ideas voy a comenzar a compartir. Quiero que tengamos presente que después yo les voy a pasar el libro del doctor Mariano Recalde, que lo tengo en PDF, que escribe muy bien, que es muy didáctico. También material del doctor Grisolía, que él siempre recomienda. Recuerden que con esta diplomatura tienen, doctora Cárdenas, si no me equivoco, tienen descuento en Editorial Estudio. Perfecto, entonces les muestro. Esta es la guía de derecho de las relaciones colectivas del trabajo, así que también lo pueden comprar. Es súper didáctico, así que también lo pueden, esto no lo tengo en PDF para compartírselo, pero también lo pueden comprar. La ley de asociaciones sindicales, 23.551. Y tengo algo de Ackerman también que les puedo facilitar. Y los fallos que vamos a compartir hoy, que solamente por cuestiones de tiempo vamos a compartir un extracto de lo que dijo la Corte y lo que dijo la Cámara Nacional del Trabajo, y también dos fallos que sí se los voy a compartir enteros, que son de L'Oreal, del encuadramiento L'Oreal, y de un fallo que es el fallo Alba Angélica, conocido así por también un tema de encuadramiento convencional. Así que hay muchas cosas para la tarde de hoy. Ambos temas son muy largos, así que traté de hacer un power que más o menos resuma ambos temas para ir compartiéndolos con ustedes. Cualquier cosa, ustedes saben que levantan la mano. Esto es un poco más estricto que las clases de grado. Levantan la mano y ahí les habilitan desde el Colegio de Abogados el micrófono, que no sé si yo lo puedo habilitar, pero les van a habilitar. Bueno, voy a compartir. Vamos a comenzar con... ¿Ustedes lo están viendo?
doctora Cárdenas, no sé si se ve, si usted me ayuda. Perfecto, porque yo no los veo a ustedes. Es una macana, porque en realidad yo a quienes quiero ver es a ustedes. Pero bueno, traté de ser lo más didáctico posible para que se pueda comprender. Esto es lo que vamos a tratar. Después también yo se los paso, así que no es necesario que estén tomando nota o haciendo capturas o algo de eso, sino que yo directamente se los paso a esto para que ustedes también lo tengan. Bueno, tenemos que hablar de qué se entiende por conflictos. ¿Qué son los conflictos? ¿Cuándo se presentan? ¿Por qué se presentan? ¿Cuándo están presentes? Así que, bueno, les tengo que pedir que me aguarden los 20 segundos que le pedí, por favor, que ahí me avisan que me tengo que correr hasta otro lado. Por favor, les pido, doctora Cárdenas y al Sí, público. sí, sí, no hay ningún inconveniente, ahí habilité mi audio. Estoy un poco lerda con Ahora esta les cuento notebook, el porqué. perdonen, pero sí, sí, no hay problema. De todas maneras, ahí estoy bien, ¿no? Porque yo tampoco veo nada. Ahí está, ahí los veo. Che, qué desastre con esto. Disculpen el inconveniente que tengo acá con el Zoom, pero no me estoy guiando mucho con esta computadora. Bueno, vamos a continuar. ¿Alguno tiene alguna consulta para hacerme o alguna duda con respecto a lo que estuvimos hablando por el trabajo final y el tema de los diplomas y certificados? Lo tienen en claro, digamos, porque realmente por ahí terminan todos el curso y lo que me pasa o lo que me suele pasar es que no pueden entregar el trabajo por X motivo y yo no los puedo mandar a la universidad y entonces directamente me dan como anulado y por ahí pagan todo el curso, vienen asisten a las clases virtuales, presenciales y después resulta que no pueden obtener el diploma, ¿viste? Y yo no puedo hacer excepción. Y también me pasa que entregan a destiempo o entregan, no sé, el trabajo hay que entregarlo en diciembre y me pasan en febrero. Sí, una marca bastante Es grande como, y una marca un poco más pequeña, pero vendía marca de los dos. Ricardo Miño, ¿podés apagar el micrófono? ahí está. Chao. Cintia, Sí, te pregunto, ¿el trabajo práctico tiene algún tipo de requisito, formato, sí, tamaño? sí, sí, eso yo sé, la Ahí viene el mayoría de doctor. los años son, sí, son prácticamente los mismos, pero yo siempre espero que llegado el momento, generalmente para octubre, noviembre, a mí me suelen mandar por correo electrónico cómo va a ser la metodología. Siempre Ah, cambian algunas cositas, pero yo espero la orden de la universidad, entonces a partir de ahí nosotros le mandamos a ustedes. perfecto. Porque recuerden que son diplomas, son títulos que tienen un número, tienen folio, Claro, tienen todo el trámite que tiene un título, no es un simple certificado. Entonces claro, por claro. ahí algunos piensan que es certificado y que yo los puedo emitir y puedo firmar nomás, y la verdad que yo no pincho ni corto, ¿viste? Solamente soy la Claro, coordinadora, pero de firmas y de cuestiones legales ahí con el título, no, por eso yo ya les voy comentando para que sepan, porque después vienen apurados y me apuran a mí y yo no sé qué hacer y qué decirle y por ahí hasta se me enojan, te diré que, así está bien. que, pero bueno, Lo continuamos, seguimos doctor, continuando, ahí repito, está el estamos. doctor. Sí, ahí está el doctor. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Doctora Cárdenas, nos vemos en octubre en el Congreso de Derecho Laboral. Ay, también me olvidé a todos de hacerle extensiva la invitación. Yo creo que, no sé si ahora voy a pasar por el, estoy, hoy viernes estoy con la cabeza, por el grupo voy a pasar la invitación a todos porque todos los años hacemos este Congreso Nacional de Derecho del Trabajo desde el 2000, yo trabajo del 2014 y desde el 2014 todos los años en una provincia distinta.
La verdad que es un encuentro súper lindo, no solamente por lo académico, sino también por lo social, donde todos tienen la palabra, donde todos tienen la posibilidad de poder participar, tienen un esquema. Yo les voy a mandar todo para que ustedes se interioricen, para que lean, si quieren hablar, si quieren participar, si quieren coordinar, o si quieren ser solamente asistentes del Congreso, obviamente que también tienen sus certificados y todo, ¿no? Y quizás podamos hacer, obviamente siempre, nosotros hacemos descuentos o algo para poder ayudar a los alumnos o a quienes se incorporen a que participen también. Doctor Repeto, yo no sabía que usted iba a ir, así que súper, buenísimo, Podemos claramente que nos armar vamos a ver todos podemos siempre. armar una delegación desde el Nordeste. Los, los alumnos Ay, a de mí la... me encantaría. Nosotros acá con los chicos de las anteriores diplomaturas, yo vengo del 2014 y hago en Resistencia y ahora en Corrientes estos dos últimos, así que tengo más grupos y grupitos, ya no tengo más cómo ponerle el nombre. Y siempre hay uno o dos que viajan todos los años. Hay algunos que súper participan y otros que no los ve la cara ni nunca, los ve solamente para la cena y para las noches de las fiestas, nada más, pero ellos van igual. Les quiero decir que también se trata de un evento social que tiene de todo, ¿viste? Es muy lindo, la verdad que es muy Se lindo. puede Tendrían hacer que, turismo, conocer San Luis, Potrero de los Funes ahora. aparte, este año se hace en San Luis, el año pasado fue en Corrientes, el año antepasado fue en Mendoza y este año se hace en San Luis, en Potrero de los Funes, un hermoso lugar. Yo personalmente no lo conozco, pero sería bueno que podamos armar un grupo y que podamos ir como sea, vemos los precios, viste que ahora están todo medio caro, pero bueno, no importa. De alguna manera, si ustedes están predispuestos y tienen ganas, y vamos a tener que hacer algo. Yo tengo que ir igual todos los años, pero siempre hago extensiva la invitación a todos los alumnos. Somos un grupito ya de 10 fijos que viajamos todos los años, pero yo me olvidé por completo de hacerle extensiva la invitación a mi grupo nuevo de ahora, por Dios, perdón, pero bueno, ahora lo voy a compartir en el WhatsApp. Bueno, perdón, doctora Cárdenas, por hacer por mandar el El chivo, chivo. menos mal que me hizo acordar. Estuvimos justamente Gracias. conversando con el doctor de Ugarte y la doctora Cáceres, que es la esposa del doctor Julio Grisolía. Estuvimos conversando sobre eso, que nos vamos a poder ver. El miércoles estuvimos conversando que nos vamos a ver Qué lindo, en Potrero, si Dios quiere, en, en el mes de en octubre. octubre. Y hay, las diplomaturas siempre tienen descuentos, la maestría tiene Sí. descuentos para todos los alumnos de las diplomaturas y de la maestría también hay. Así que descuentos hay por todos lados, como Es decía la cuestión de moverse doctora, un así poquito. que descuentos para alojamiento, para... Yo ya reservé, doctora, ya tengo departamento en San Luis, así que no sé si voy a ir. Oh, yo la verdad que, mira, yo estuve en Buenos Aires hasta la semana pasada y quedé en reunirme con el doctor y al final por mil millones de cuestiones no pude, así que tengo la cabeza bastante dispersa, pero sí, ya está todo, la inscripción está abierta, creo que ya están las reservas también abiertas. Yo estoy un poco dormilona últimamente, realmente estoy dormilona este año, pero bueno, vamos a hacer lo posible para que los alumnos acá que están participando puedan unirse. Lo vamos a charlar por el WhatsApp. Bueno, entonces, continuamos después de haber pasado Continuamos. los avisos parroquiales, continuamos con lo que nos convoca. Pero si pueden ir, traten de ir porque es muy linda actividad. Se conoce, van los grandes, los que nosotros estudiamos, de Diego Martorell, bueno, está el mismo doctor Julio Grisolía, Esteban de Alburquerque, de Soy Jurista, que si lo pueden seguir, es fantástico, súper explicativo, muy didáctico. Eh, Después, otros grandes profesores también que tal vez no son de tanta propaganda como los que les mencioné, el doctor de Diego, el doctor Grisolía, el doctor Martorell, muchos camaristas de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, de los juzgados nacionales del trabajo, jueces de todas las provincias, eh, abogados estudiantes de las maestrías, de las diplomaturas, del doctorado en Derecho del Trabajo, eh, de la Asociación del Fuero de Abogados de la provincia de Buenos Aires, eh,
de la Federación de Colegios de Abogados, de todos. Y nos conocemos todos y estamos todos y compartimos momentos muy agradables, muy académicos y también en lo social. Y hacemos sobre todo contactos porque de eso se trata, de juntarse y de conocerse y de poder compartir ideas y de poder compartir distintas vivencias. Bueno, conflictos. ¿Qué son los conflictos? ¿Qué son los conflictos? ¿Cuándo existen conflictos en general? Cuando existen desinteligencias con relevancia jurídica. Una desinteligencia que genere la aplicación de determinadas normas o si esas normas no son aplicables para solucionar las desinteligencias, tendrán que crearse normas que puedan atender a los conflictos, ¿sí? Para poder encauzar esos conflictos legalmente. Recuerden que las leyes surgen para dar respuesta a una necesidad de la sociedad. Es lo que nos hablaba nosotros, que la mayoría somos de la Universidad Nacional del Nordeste, el doctor Midón, de los conflictos políticos juridizados, ¿sí? Cuando el conflicto social logra llegar a convertirse en un conflicto político y ese conflicto político que genera la realización de una ley, la confección de una ley, ya ese fenómeno social pasa a ser un fenómeno o un conflicto político, un fenómeno político, y ese fenómeno político traducido en una ley que responda a esa necesidad es el fenómeno político juridizado, ¿sí? Cuando el concepto de ley que él nos brinda es de ese fenómeno político que se convierte a través del proceso legislativo en una ley. Entonces, tenemos que tener presente que en esos casos existen conflictos o lo que denomina el autor que tomé, que es Fernández Madrid, desinteligencias, ¿sí? Son cualquier desinteligencia con relevancia jurídica. En este caso, circunscriptos al ambiente del derecho colectivo del trabajo, que también vamos a ver un poquito de individual. No existen clasificaciones más o menos ciertas, más o menos válidas, más o menos útiles para establecer cuáles son estos conflictos colectivos de trabajo. Pero dependiendo del autor que se tome, dependiendo a qué corriente doctrinaria nosotros podamos adherir o circunscribirnos o establecer nuestras propias clasificaciones, vamos a tener más o menos, mayor o menor certeza respecto de estas cuestiones. Cuando aplicamos la expresión conflicto o la expresión controversia, y la doctrina separa estas expresiones estableciendo que existe conflicto cuando existen pugnas que se producen en las relaciones laborales. Recuerden que en las relaciones laborales no necesariamente tenemos que estar dentro de un contrato formalizado, sino que también podemos hablar de trabajadores que no están dentro del sistema formal, es decir, del sistema de la registración. ¿Estos trabajadores quedan desamparados por los sindicatos? ¿Quedan desamparados por el derecho colectivo? No, no están desamparados, no quedan desamparados. También pueden acudir a la entidad gremial que nuclea o que representa a la actividad que ellos desarrollan, ¿sí? Entonces, existen dentro del conflicto posiciones antagónicas que tienen origen en intereses contrapuestos entre aquellas entidades que nuclean a los trabajadores, independientemente de la actividad que realicen. Porque después vamos a ver que no necesariamente la actividad se condice con la representación sindical. Y después tenemos la controversia de trabajo. Y la nota distintiva dentro de la controversia es que es una etapa diferente a la del conflicto, porque acá se verifican que existen puntos en común. Existen puntos en los cuales estas partes que se encuentran en pugna dice tenemos que trabajar respecto de estos puntos y trabajar en virtud de nuestra controversia, pero a través de la búsqueda de soluciones conjuntas, como por ejemplo cuando se pretende modificar un convenio colectivo de trabajo, cuando se pretende incorporar una nueva actividad dentro de una representación sindical, o cuando se pretende establecer modificaciones que aumenten o reduzcan la jornada de trabajo
o generen mayores beneficios para los trabajadores que están nucleados por estos sindicatos y a los cuales se les aplica un convenio directamente vinculado con la actividad. Y ustedes me dirán, ¿por qué dice que se le aplica un convenio vinculado con la actividad? Porque puede ocurrir, y de hecho ocurre en la práctica, que encuadramiento sindical y encuadramiento convencional no van de la mano. Pero eso vamos a dejarlo como frutilla del postre para más adelante. Después tendremos los conflictos intersindicales y los conflictos intrasindicales. Los conflictos intersindicales son aquellos conflictos que surgen entre las entidades o las asociaciones sindicales con personería gremial, las sin personería gremial y aquellas que teniendo personería gremial se disputan la representación de uno o más trabajadores, ¿sí? Hay fallos, por ejemplo, del sindicato de camioneros que se disputa eh, con el sindicato de conductores de transporte porque dicen cuando el sindicato de camioneros incorpora, fíjense, ahí hay una modificación del estatuto, incorpora a los conductores de camiones de basura. Entonces, los conductores de camiones de basura también pasan a formar parte de camioneros y los representantes de camioneros propiamente dichos, de transporte de mercancía o de transporte de carga, están en contra de los que conducen los conductores de transporte de basura, ¿sí? Entonces ahí había ese conflicto que surgió como un conflicto intersindical, pasa a ser un conflicto intrasindical, cuando hacia adentro del sindicato o de la asociación sindical comienzan a haber conflictos de representación, es decir, ¿a quién representa el sindicato de camioneros? ¿A los conductores de transporte de mercancía, de transporte de carga? ¿A los conductores de transporte de camión de caudales que tienen su propio sindicato? ¿A los conductores de transportes de basuras o de desechos urbanos? ¿A quiénes representa? ¿Sí? ¿A quiénes representa Unión de Tranviarios, por ejemplo? La UTA también tiene conflictos, ¿sí? El sindicato que representa a los choferes de transporte público de pasajeros. ¿Mm? Y también tiene conflictos con camioneros y también tiene conflictos con el sindicato que agrupa a los choferes de camiones de caudales, que ellos no están dentro de camioneros, sino que tienen su propio sindicato y su propia representación gremial. Fíjense cómo se van eh, desentrañando estas tipologías de actividades que son muy similares. Porque acá la actividad principal es conducir, pero ¿conducir qué? Un camión que transporta basura, un camión que transporta caudales, un camión que transporta eh, carga, los que transportan ganado, ¿sí? Son todos conflictos que se fueron dando y que fueron siendo resueltos. Conflictos. ¿Cuáles son? Esta es una primera clasificación que podemos hablar de cuáles son los tipos de conflictos. Los conflictos individuales se presentan entre un trabajador y su empleador en virtud de una relación laboral. Fíjense que hago hincapié en relación laboral porque puede estar o no registrada, siendo los mecanismos de solución la vía administrativa o la vía judicial. En los conflictos pluriindividuales hay una particularidad. No son especialmente diferentes, pero involucran a trabajadores con controversia materialmente idéntica con su patronal. Un trabajador, dos trabajadores, varios trabajadores se encuentran deficientemente registrados o se les aplica un convenio colectivo que no es el de la tarea que realizan, o realizan una tarea que no se corresponde o no se compadece con la escala que se le está aplicando o con la categoría que se le asigna, es cajero pero está registrado como maestranza,
es maestranza, está registrado como carnicero, ¿se entiende? Entonces, ahí existen conflictos pluriindividuales que podrán ser atendidos por el sindicato y en virtud de esta gran cantidad, poder ellos ejercer la representación colectiva de estos trabajadores que nuclean. Y los conflictos colectivos, que no es el número de personas involucradas lo que lo convierte en colectivo, sino que su contenido o materia refieren a un interés colectivo, donde el problema y su solución tendrán repercusiones en toda la categoría profesional completa, independientemente de si están o no afiliados, independientemente si pertenecen a una u otra empresa. Entonces acá hablamos de todos los empleados de comercio, por ejemplo, conflicto colectivo para todos los empleados de comercio, todos los amparados por una misma asociación sindical o entidad gremial. ¿Se entiende? Entonces, tenemos que diferenciar bien para saber cuándo es al derecho individual solamente le compete el conflicto de trabajadores, sean similares o idénticos, o de un trabajador en particular. Y al derecho colectivo le compete solamente los conflictos que atañen a toda la masa de trabajadores que nuclean, ¿sí? Que pueden ser uno o dos o 20 o 50, pero van a generar modificación en toda la estructura de ese convenio colectivo y de todos los trabajadores que representan. Continuamos. Doctor Corbalán, lo veo muy pensativo. Estaba pensando, dentro de mi ignorancia, mientras lo escuchaba, por ejemplo, en los corralón, que me ha Sí, pasado con un cliente, sí, donde lo tenía a los empleados dentro del sindicato, por ejemplo, maderero, y a otro lo tenía en el empleado comercio. La denuncia anónima lo hace un trabajador para que sea recategorizado o sea incluido en el sindicato de comercio. Mi pregunta es, ¿quién elige ponerlo en uno u otro sindicato? Porque hablaba con el trabajador y me decía que él nunca hizo la opción de pertenecer, por ejemplo, al sindicato de maderero. ¿Qué pasa? El sindicato maderero era mucho más económico el aporte social. Entonces digo yo, pero ¿cómo? O sea, ¿por qué el empleador debe elegir o no? Si de última la plata no sale de él, sale del sueldo del trabajador. ¿Y por qué hay que esperar que haya una denuncia en forma anónima para que el sindicato de empleado de comercio haga una inspección y diga, ¿por qué vos a esto lo tenés en tal sindicato cuando pertenece a esto? Esa era mi duda, por eso estaba pensando mientras lo escuchaba usted. ¿Por qué será esta efectivamente, práctica? efectivamente, doctor, y no es irracional su razonamiento, está perfecto el razonamiento y corresponde, pero se lo voy a responder al finalizar la clase, Bien. porque, porque es el tema, usted ya me está spoileando la serie, ya No, venimos no, en no, no, pero, no, perdón, perdón. Se me ocurrió mientras lo estaba escuchando, me vino. Gracias. es sumamente, no, gracias a usted, es sumamente pertinente el cuestionamiento y es un cuestionamiento que nos hacemos todos, pero en principio es facultad privativa del empleador, pero vamos a ver más adelante, ¿sí? Cómo se puede revertir esa situación y cuáles son los mecanismos que tiene el trabajador. Lamentablemente en nuestro sistema, el que termina pagando las consecuencias es el trabajador, porque ante un reclamo, para que se lo encuadre correctamente, para que se le aplique el convenio que realmente corresponde, el trabajador termina despedido. Doctor, No yo tengo solo una eso, consulta. Sí, sí, Carla, el doctor Corbalán te precedió en el botón rojo. perdón, Carla, perdón. Eh, no solo hecho que lo terminan despidiendo, sino que aparte ocurre en la práctica, nunca se realizan los aportes. Lo tienen guardado, lo descuentan el sueldo, el trabajador está contento, me aporta mi obra social, me aporta, y después cuando va, no, pero me No aporta. puede ¿Hace ocupar la obra cuánto? social porque nunca integró los aportes. 5 años, ¿no? Después lo intimás y cuando le corres al lado la demanda, oh, presenta un plan de pago. Es una locura.
Sí, pero presenta un plan de pago, pero el trabajador quería ocuparla y no pudo ocuparla porque Acá, adeudaba. Y el plan de exacto, pago no suple la falta de obra social que tuvo el trabajador cuando necesitó. tal cual, así es. Sí, Carla. Sí, yo tengo un expediente que está y que fue iniciado el año pasado por una indemnización por despido sin causa ¿Dónde? de un empleado de canteras. Sí. Este, ¿Dónde está este su señor, expediente? ¿cómo? ¿Dónde está su expediente? En Mercedes, Mercedes Corrientes, Pero en es el Juzgado un... Civil y Comercial de acá de Ah, Mercedes. bien, bien, bien. Es una demanda entonces. Es Sí, un es una juicio. demanda. Sí. Este, a este señor le despidieron sin justa causa, denunciaron incluso en la carta documento un domicilio falso. Este, es una empresa, una cantera muy grande de acá de Mercedes y tiene convenio colectivo de trabajo con UOCRA. Sí, UOCRA es un sindicato de obreros de la construcción, ¿no? sí, sí. Bueno, a ellos, a todos los tienen como obreros de la construcción, pero son Mm, empleados de canteras. sí. Están mal registrados. Y hay un convenio colectivo específico y un sindicato específico, Exacto. pero Sí, ¿existe hay un un sindicato? convenio con UOCRA, pero mi cliente me dijo que él nunca aceptó que estar en ese gremio. No, no, no. Yo le pregunto, hay un sindicato de trabajadores de canteras con personería gremial? Esa es la duda que tengo yo porque busqué, pero tampoco me parece que no. Bueno, habría que remitirse a la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales para ver. Eso depende del Ministerio de Trabajo de la Nación. Hoy, Claro. Ministerio de Capital Humano, Secretaría de Trabajo de la Nación. Habría que remitirse ahí para que informe, habría que oficiar, no sé en qué estado está, oficiar al Ministerio de Trabajo de la Y Nación. ahora, mire, estuve muy estresada el mes de abril, pero hasta llegué a no dormir por ese expediente. Me, me pusieron una nulidad en la notificación, porque yo notifiqué en el domicilio que figuraba en la carta de documento en donde a él le despedían. Pero bueno, ya, eso ya está en trámite, ya supongo yo que en estos meses ya va a salir ese incidente. Pero mi pregunta es, ¿un gremio puede aceptar este, mm, que haya otros tipos de trabajadores que no sean de la construcción, por ejemplo, como sería UOCRA en este caso, porque ellos son trabajadores de canteras, no de la construcción? Claro, lo que pasa... Sí, doctor Corbalán. Doctora Carla, te hago una consulta. Sí, Eh, Cuando vos interponés la demanda, ¿lo haces porque negás el despido indirecto o a su vez agarrás y planteás de que hay diferencia de haberes, que está mal registrado y todo lo demás? claro, todo eso se aclaró. Entonces, como tenés todavía la etapa preliminar, aparentemente tu demanda, de última, en el momento de la audiencia preliminar, ahí hacer la ampliación de la prueba. Y ahí solicita, se libere el oficio al Sí, sindicato, como dijo el doctor Nicolás Repeto, y ahí va a tener todo cubierto. incluso, incluso la cantera también, a ellos lo tiene todo registrado como trabajadores de la construcción, pero no son de la construcción, están mal Bueno, registrados. claro, el tema es que hay que leer hay que leer, primero hay que leer Exacto. el estatuto de la UOCRA para ver todas las actividades que están enumeradas, porque todos los sindicatos, cuando se constituyen, dicen, dentro de este sindicato vamos a representar a trabajadores de la construcción. Perfecto. Dentro de los trabajadores de la construcción, ¿a quién más vamos a representar? Al electricista, al plomero, al yesista, al azulejista, al que hace la colocación de los picaportes, etc. Puede prever
que estén también dentro del convenio colectivo, dentro del sindicato, los trabajadores de areneras, los trabajadores de canteras, ¿sí? Puede prever, no tengo el conocimiento cabal de lo que dice de las actividades enunciadas en ese estatuto constitutivo de la unión, ¿sí? Porque esta es una unión, de la unión también comprende un sindicato de primer grado, ¿sí? Los sindicatos o uniones son de primer grado. Ahora, si se pretende aplicar un convenio colectivo diferente al de los empleados o al de los obreros de la construcción, habría que probar que existe un convenio colectivo diferente. ¿Por qué? Porque ellos pueden estar dentro o afiliados al sindicato, en este caso a la Unión de Trabajadores de la Construcción, UOCRA, pero pueden solicitar la aplicación de un convenio colectivo de trabajo diferente, si hubiera un convenio colectivo de trabajo diferente, ¿sí? Porque eso se puede hacer. Yo, ante la presencia de un convenio colectivo de trabajo diferente al de los obreros de la construcción, haría una declaración, una acción declarativa de certeza en los términos del artículo 3, inciso D de la ley 3540, para que su señoría diga cuál es el convenio colectivo aplicable. No sé si si la doctora Cárdenas, que no la veo, coincide conmigo, si está el doctor Corbalán también. No la veo, doctora Cárdenas, a ver, tengo que mover esto. Ah, ahí sí la veo, porque moví. La acción declarativa de certeza yo creo que sería lo más, o sea, tendría más Prudente. asidero para poder resolver la cuestión que vos estás planteando. Eh, Me parecería que la verdad que no sabemos muy bien en qué estadio está tu expediente, más allá de lo que nos estás comentando, muy por arriba, Sí, y hay que ver está si no ahora, tiene, está para resolver el incidente de nulidad claro, de el la incidente, hay que notificación. ver si esa nulidad realmente cómo fue dada, bueno, tendremos que, no hay ningún problema igualmente que lo compartas y nosotros a través de lo Claro, que podamos ayudarte, ningún en drama. el aire. Pero sí Te ayudamos y coincido con Doctor compartimos el Flaco, Corbalán, horario, no hay problema, ¿viste? claro, doctor sí, para eso Corbalán, estamos, acción obviamente. declarativa de certeza. Para mí sería coincidente porque sí, porque qué otra manera Yo- vos tenés para poder dilucidar lo que ella está Por eso cuestionando. lo que pasa es que no sabemos es el objeto de la demanda de ella. ¿Cuál es el objeto? Claro, que se lo encuadre Primero vemos qué es lo que, correctamente, que se le claro. paguen las indemnizaciones que Exacto. correspondan. Por eso, si vemos el objeto, porque A, si a ella, él, a él lo despidieron sí, sin causa y sin preaviso en septiembre del año pasado. Le hicieron una liquidación errónea, porque ellos tienen fondo de desempleo, como estaba registrado como trabajador de la construcción, No, no tienen fondo de entonces, desempleo, tienen fondo de cese laboral. exacto, eso, perdón. Entonces, lo que nosotros hicimos es iniciar primero obviamente hubo un intercambio telegráfico y demás, y se inició la demanda laboral acá en el juzgado de civil y comercial de Mercedes, por ¿cómo se dice? No me está saliendo ahora la palabra. El cobro de la Una, indemnización por despido. sí, la planilla la exacto. hicieron en base a qué, cómo confeccionaron ¿Cómo? la planilla de liquidación, cómo lo confeccionaron. A él le pagaban por quincena. Ajá. Y Lo vos confeccionaron de acuerdo a las últimas 3 quincenas, porque tenía 3 años de antigüedad. Lo que nosotros planteamos es que le correspondía 6 meses de quincena, 6 quincenas, perdón. ajá, ¿y ahí le pagaron cuánto? La Le liquidación. pagaron la mitad. Lo que pasa es que me parece que ahí es una cuestión de que va a dilucidar si vos impugnás cómo estaba categorizado él, porque si no, Claro, no le podés obligar al empresario a tener un empleado. Si lo echó sin justa causa y le indemnizó lo que corresponde por ley, claro.
¿Me explico? Entonces lo que Sí. vas a tener que hacer es, primero es ver dónde el encuadre sindical, como dice el doctor, si está bien encuadrado ahí, olvídate. Es que a mi entender está mal encuadrado. Bueno, Bien, entonces vos tendrías que buscar salirte sí, del Estatuto de la Construcción para irte a la LST, ¿sí? Hay un encuadre legal diferente, porque las indemnizaciones siempre de la construcción son muy bajitas, claro, porque se tal cual. calcula el fondo de cese. Por El eso, 8% el primer año, a partir del primer año, el 12% el primer año, a partir del segundo año, el 8%. El monto que se le va descontando para depositar en una caja a nombre del trabajador y después, una vez que cesa la relación laboral, se Sí. cobra, ¿sí? claro, por eso Entonces, ahí tendría que ver, por eso en el encuadre que vos hiciste de tu demanda. Si no lo el sacaste encuadre de ese del caso ámbito, sería este. claro, si no lo sacaste de ese ámbito, por más que ofrezcas la prueba ampliatoria, no te va a dar. Tenés que sacarlo de ahí, Sacarlo del Estatuto de la Construcción. sí o sí. Ese es el tema. Cualquier cosa, Carla, después lo seguimos conversando por el WhatsApp y lo compartimos entre los colegas también. Así que bueno, gracias por compartirnos tu caso y también al doctor Corbalán, que siempre está participando Sí, muchas en las gracias, clases. doctor, porque a los que participan y doctora. Continuamos. Sí. Bueno, continuamos. Gracias. Después tenemos otro gran conflicto que se da muchas veces, que es el conflicto de derecho y el conflicto de intereses. Acá vendría el conflicto de derecho, lo que planteaba la doctora Ibarrola. Siempre está en juego la aplicación o la interpretación de una norma laboral preexistente al conflicto. Si nos adentramos en el conflicto que planteaba la doctora aplicamos Estatuto de la Construcción, que recordemos que estatuto especial prevalece sobre la ley. Se aplica el estatuto que hace a la actividad. Entonces, ¿aplicamos el estatuto o demostramos que nos podemos salir del estatuto y pedimos que se aplique la ley de contrato de trabajo? Convenio colectivo del Estatuto de la Construcción es el convenio de la construcción, el 75 del 76. Si nos salimos, tenemos que aplicar otro convenio colectivo. ¿Qué convenio colectivo prevé la actividad de cantera? ¿Hay algún convenio colectivo? Convenio colectivo 130 de empleados de comercio. ¿Prevé la venta de escombro, de hormigón, en este caso de pedregullo, de piedras? ¿Prevé esa actividad o no? Entonces nos podemos ir al de comercio. Porque acá la actividad siempre es la que prima o se prioriza antes del encuadramiento sindical. ¿Sí? Tenemos que demostrar eso. Y por eso, ante la existencia de uno o más convenios colectivos aplicables, yo dejo en manos de su señoría que establezca cuál es el convenio colectivo aplicable, independientemente del sindicato al cual esté afiliado. ¿Sí? Porque encuadramiento sindical y encuadramiento convencional no necesariamente van de la mano. El razonamiento lógico nos dirían que si la empresa está encuadrada dentro de comercio, el convenio colectivo que se le debe aplicar es comercio. Pero ¿y si la actividad que desarrolla el trabajador no está prevista dentro del convenio colectivo de empleados de comercio? Lo tengo que encuadrar en otro convenio, no en otro sindicato. ¿Se entiende? Continuamos porque esa es la frutilla del postre, eso es lo que se viene. Si no me adelanto, les cuento en los últimos capítulos y no en los primeros, porque estamos adentrándonos respecto de los conflictos que se pueden presentar en el derecho colectivo. Y los conflictos de intereses son aquellos conflictos que se desencadenan con el propósito de llegar a una solución satisfactoria con la creación de una norma que satisfaga los intereses en pugna. Es decir, los intereses, en este caso, supongamos que las empresas de la construcción, negocien con la UOCRA otro convenio colectivo, aplicable a otras actividades que no están comprendidas dentro de la actividad principal de construir, ¿sí? Ni de agregar valor a esa construcción, como por ejemplo el de la mampostería, el de yesos, etc. Hagamos un convenio colectivo aplicable. ¿Para quiénes? Para los que
proveen tierra, arena, piedra, lajas, ¿se entiende? Que no sea la actividad tampoco de comercio. Porque, no, se dedica a vender, pero ¿qué vende? Carne, piedra, cemento, etc. ¿Mm? Ahí están los diferentes encuadres convencionales. Ese es el típico convenio de intereses. Fuentes del derecho colectivo. El artículo 14 bis, como corolario y como principal exponente de la libertad sindical, que es uno de los grandes principios del derecho colectivo. El principio de la libertad sindical, de la democracia sindical, de la autarquía colectiva, cuando el artículo 14 bis expresa asociación sindical libre y democrática, ¿sí? También nos presenta el principio de democracia sindical, esa organización interna, libre, que no depende de otro órgano superior más que de la propia masa de trabajadores que nuclea. El convenio 87 de la OIT, el informe de la Comisión de Expertos de la Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT, las decisiones del Comité de la Libertad Sindical, la Ley 23.551 de asociaciones sindicales, la Ley 14.786 que regula específicamente los conflictos colectivos de trabajo, la Ley 23.546 que es el procedimiento, regula el procedimiento para las negociaciones colectivas, el artículo 24 de la Ley de Ordenamiento del Derecho Laboral que es la Ley 25.877. Acá les dejo, creo que podemos ir pasando un poquito más rápido para llegar a encuadre sindical y encuadre convencional. Esto yo les voy a dejar para que ustedes los puedan leer, no hay ningún problema. Y como siempre, estamos a disposición con la doctora Cárdenas para evacuar cualquier tipo de inquietud que surja. Krotoschin nos dice que el conflicto colectivo de trabajo se desarrolla tradicionalmente aplicando diversos medios. El medio principal de los trabajadores es la huelga, ¿sí? Mediante la cual estos se abstienen, perdón, de seguir prestando trabajo. Los huelguistas no se presentan en el lugar de trabajo o cuando se presentan, no trabajan. También es huelga el no cumplimiento o mal cumplimiento parcial de la obligación de prestar trabajo, efectuado con deliberada lentitud o lo que se conoce trabajo a desgano, que se produce lo mínimo. El trabajador desarrolla la actividad de manera lenta, pausada, cumpliendo horario y haciendo una mínima actividad. El similar llamado trabajo a reglamento, es decir, lo que produce la empresa y nada más, mediante el cual los trabajadores perturban o paralizan el funcionamiento normal de los servicios, observando con exceso los reglamentos dictados al respecto. Es decir, el chofer de colectivos que maneja a menor velocidad de la que tiene, que habitualmente conducir, no llegar a las paradas a determinado horario, porque a veces dice, ay, ¿por qué van tan rápido? Porque tienen que cumplir determinadas paradas en determinado horario, estar en determinada parada, San Juan y 3 de abril a las 5 de la tarde, tiene que cruzar el autobús, por más que no hayan pasajeros, pero tiene que cruzar a esa hora por esa parada. Y porque todo están seguidos, están monitoreados las unidades en el ámbito del transporte público de pasajeros. Eso lo supimos porque ahora estamos con este público conocimiento que hay mucha actividad gremial en el ámbito del transporte público de pasajeros. Continuamos. La huelga se presenta como una abstención laboral, una falta de prestación del trabajo, una interrupción en su ejecución, presupone la existencia de un contrato de trabajo. ¿Por qué? ¿Qué les parece a ustedes? Doctor Kovalan, ¿por qué presupone la existencia de un contrato de trabajo? Porque si no, no se podría dar. Porque el trabajador en negro no puede hacer paro, por supuesto. El derecho se trata de usar el sentido común muchas veces. Excelente, gracias, doctor. Se verifica una suspensión de la relación de trabajo. Cesada la huelga, la relación se reanuda, ¿sí? Vieron que nosotros en la ley de contrato de trabajo tenemos suspensión de ciertos efectos del contrato de trabajo. El contrato de trabajo está latente, pero los efectos del contrato de trabajo se suspenden por un lapso de tiempo. En este caso, la realización de las tareas.
suspensión colectiva de la prestación del trabajo, es decir, la masa de trabajadores deja de prestar el servicio, con los fines de defensa de los intereses de los trabajadores. Fíjense, esto ya supera al ámbito plurindividual, por más que todos reclamen por la mejora salarial, que es lo que se está dando en este momento, y el pago de determinados bonos, ya sobrepasa el límite de lo plurindividual para adentrarse en el ámbito de lo colectivo. Bueno, acá les dejo varios conceptos. ¿Qué es la huelga? Es una abstención colectiva, es la abstención colectiva y concertada del deber. Les voy a simplemente compartir el que dice el que sostiene el doctor Julio Grisolía, que es la abstención colectiva y concertada de la prestación laboral con carácter temporal y con abandono del lugar de tareas, como forma de presión sobre la voluntad del empleador, con el propósito de conseguir un beneficio mediante la sanción de una nueva disposición, la reforma de una vigente o bien el cumplimiento de una norma. Siempre los conceptos del doctor Grisolía son un poquito más largos que los de los diferentes autores, pero comprenden y son mucho más didácticos, ¿sí? Fíjense, Doctor, una nueva disposición. Sí, doctora. acá tenemos una, no sé si ya lo leyeron en el momento que tuve que atender la puerta, pero tenemos una consulta Una de Roberto consulta Costa. en el chat. Ajá. Perdón porque yo no las veo, no me aparecen. No, bueno, dice, disculpe, una consulta. En el ámbito laboral público de Corrientes existe Sí. la pluralidad sindical y en el caso de existir, ¿puede la patronal cuestionar, sería acá creo, la representación de alguna de ellas hasta el punto de desconocerlas al hacer algún tipo de reclamo? Bueno, en el ámbito público es diferente al ámbito privado. Recordemos que en el ámbito público existen varios sindicatos y todos pueden tener personería gremial, ¿sí? Porque eso se reconoció en el ámbito público. En el ámbito público pueden tener más de uno la personería gremial. Eso no. Y el empleador, en este caso, en el ámbito público, es el Estado. Así que el Estado debe reconocer la personería gremial de todas las entidades sindicales que nuclean a los trabajadores públicos. No sé específicamente a qué trabajadores, ¿sí? Porque eh, están los sindicatos docentes que tienen personería gremial. No sé si a todos los trabajadores, porque si no también está Doctor, ATE y ATSA. Sí, en mi caso particular, yo también soy docente, soy profesora de inglés, pero no estoy afiliada a ningún gremio. Pero en caso de que haya algún paro, yo igualmente puedo hacer paro, pero vos no es trabajás en el necesario. ámbito público o privado, Público, en la escuela pública. en escuela pública. Claro, por supuesto que puedes hacer, por supuesto que puedes hacer, porque es tu derecho, te asiste el derecho constitucional garantizado en el artículo 14 bis de poder hacer la huelga, ¿sí? Independientemente de que estés o no estés afiliada a un sindicato o gremio, ¿sí? Eso no hay problema por eso. Continuamos. La finalidad y los efectos de la huelga son los fines profesionales, la mejora en las condiciones salariales, la aceptación por el empleador de las reclamaciones profesionales, el reconocimiento de un nuevo derecho o evitar el desconocimiento de uno ya existente. Los efectos son que suspende las condiciones básicas del contrato de trabajo, la prestación de servicios y el pago de la remuneración. ¿Por qué? Porque se les puede descontar a los trabajadores en el momento que hacen la medida de acción directa. Esto se puede verificar en el fallo Orellano Francisco contra Correo Oficial de la República Argentina, que se los voy a pasar también. Y si me olvido, doctora Cárdenas, hágame recordar. Pobre, siempre le debo cosas a la doctora Cárdenas. Perdone, doctora. No hay problema, doctor, a todos nos pasa, a Digo, todos. ya voy a hacer y no lo No, no hago. importa, todos nos manejamos así últimamente. Continuamos. Ah, Si no les molesta, voy pasando para llegar a encuadramiento. Condiciones de legalidad e ilegalidad de la medida. Fíjense, ¿cuándo puede ser legal o ilegal?
La huelga puede ser calificada de ilegal en sede administrativa excepcionalmente o judicial cuando no reúna alguna de las siguientes condiciones. La huelga solamente puede ser promovida por una entidad gremial con personería, es decir, un sindicato con personería gremial. Son los únicos habilitados por la ley 23.551 para poder promover medidas de acción directa. Que el objeto de la huelga sea una causa laboral colectiva. Yo no puedo hacer huelga porque yo estoy mal encuadrado o porque yo estoy mal pagado. Yo hago huelga yo solo. No. La huelga debe ser promovida por una entidad gremial, no por un trabajador individual. Que se hayan agotado los procedimientos de la conciliación y del arbitraje. El sindicato, antes de hacer la medida de acción directa, debe presentar ante la autoridad administrativa del trabajo una solicitud de audiencia y de conciliación. Supongamos, Sindicato de Trabajadores del Transporte, no doy siglas específicas, solicita una audiencia de conciliación con la empresa Transporte Público de Pasajeros Cárdenas. ¿Por qué? Porque el sindicato se quiere reunir con la empleadora a fin de concertar un convenio que solamente implique a ambas partes para poder cumplir con la obligación del pago del plus de fin de año, cómo se va a pagar ese plus que se viene adeudando a esta altura del año, cómo se van a pagar los incrementos que las escalas salariales vienen pactando desde que comenzó el año 2024. Entonces, juntos pactan un convenio que solamente los comprende a ellos, a la empresa de transporte Cárdenas, transporte de pasajeros, y a la empresa y al sindicato que nuclea a todos los trabajadores que trabajan para la empresa Cárdenas. ¿Se entiende? Entonces ahí surge la norma a la cual las partes se van a someter como a la ley misma. Surge esa norma como un convenio para ellos solamente, y también para dar cumplimiento al convenio colectivo y a la normativa que se vino modificando, porque los convenios colectivos surgen como un contrato, pero tienen fuerza de ley. ¿Por qué? Porque regula la actividad de ambas partes, de los trabajadores que nuclean los sindicatos para una determinada empresa. Que la abstención laboral se haya realizado con abandono de los puestos de trabajo. Es decir, si están adentro de la empresa y no cumplen tareas, eso se puede declarar como una ilegalidad. ¿Por qué? Porque están obstruyendo el desenvolvimiento de las actividades de la empresa, porque hay trabajadores que pueden no querer realizar la medida, ¿sí? Y a veces son coaccionados por sus propios pares para que las hagan, ¿sí? Esto ha tomado público conocimiento, que no dejaban salir a los colectivos de la empresa de colectivos, etc. Esos son cuando los propios trabajadores impiden que sus compañeros que no quieren que se les descuente, que los despidan, etcétera, presten el servicio o desarrollen las tareas. Bueno, tengo mucho bravo. Sí, Sebastián Sáez. Las 7:15. Y se considerarán ilegales, son ilegales, cuando no respetan lo instituido por el artículo 14 bis, es decir, que la haga una entidad gremial. Que no hayan agotado los procedimientos de autocomposición a los establecidos en los convenios colectivos de trabajo cuando estos prevean mecanismos para la solución de conflictos, porque los convenios colectivos de trabajo, los estatutos profesionales, tienen o prevén un sistema de solución de controversias. Cuando no responda su objeto a una causa de carácter laboral y que a su vez esté relacionada con intereses profesionales. Es decir, se realiza la huelga, pero esa huelga no tiene nada que ver con la relación laboral o con la falta de pago de algún ítem que se haya pactado, sino que no responde a cuestiones estrictamente de índole laboral. No haber sido decidida por un sindicato con personería gremial, por ejemplo, que la huelga la insta un sindicato que no tiene personería, sino que tiene una simple inscripción. Por ejemplo, los trabajadores que no están afiliados al sindicato que tiene personería gremial obstruyen el desenvolvimiento
del desarrollo de las tareas, impiden que los micros salgan de los galpones a poder brindar su servicio, pero este sindicato no tiene la facultad que le concede la ley de asociaciones sindicales de promover una medida de acción directa, porque no cuenta con la personería gremial, que es el requisito indispensable. Cuando no haya proporcionalidad entre los fines perseguidos y los medios empleados, el derecho de huelga no es absoluto, sino que debe armonizarse con otros derechos de rango constitucional para no incurrir en un abuso del derecho. Es decir, impedir la huelga, por ejemplo, en los servicios esenciales, que el transporte público de pasajeros no se pueda brindar, es decir, no exista la posibilidad de que los diferentes ciudadanos de distintas partes de la ciudad puedan llegar a su trabajo, puedan llegar a enseñar, etcétera. ¿Por qué? Porque afectan otros derechos. ¿Se entiende? Haber Doctor, ejercido... Sí, doctora. acá hay otra consulta de Gisela Gómez Sí. que dice, en el caso de los médicos residentes en los hospitales públicos, ellos, al no tener gremios ni sindicatos, ¿cómo pueden hacer los reclamos, por ejemplo, para una mejora salarial? Bueno, ahí tenemos que tener presente que los médicos residentes no cobran un sueldo. Ellos no perciben un sueldo. Lo que ellos perciben es una beca de perfeccionamiento. El Estado, en convenio con la universidad, les brinda una beca donde ellos realizan prácticas profesionalizantes dentro de la institución, que una vez que culminan con esas prácticas y rinden los exámenes correspondientes, certifican la formación. Entonces, no es un sueldo, es una beca de perfeccionamiento, ¿sí? Por eso ellos, por supuesto, que cumplen horarios, que cumplen determinados objetivos, guardias, etcétera, pero es por una formación profesional que le brinda la universidad y a la que contribuye el Estado de la provincia de Corrientes y el Estado de la provincia del Chaco y el Estado de la provincia de Misiones, y no sé si Formosa, porque la Universidad Nacional del Nordeste, al ser una universidad regional, tiene como hospitales escuela, el Hospital Escuela de la Ciudad de Corrientes, el Hospital Vidal de la Ciudad de Corrientes, el Hospital Perrando de la Ciudad de Resistencia y el Hospital Madariaga de la Ciudad de Posada. Entonces, brindan esta asistencia de capacitación, certificando una especialidad dependiendo del servicio en el cual hayan realizado sus prácticas, ¿sí? Por eso no es un sueldo. Haberse ejercido también se declarará ilegal cuando se toma el establecimiento o existen actos de violencia sobre las personas o los bienes de la empresa, que destruyen los bienes. Cuando no se haya comunicado la medida a la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, y a los empleadores. ¿Por qué? Esta comunicación se hace en la autoridad de aplicación local o la nacional cuando el sindicato promueve la medida a nivel nacional. Por ejemplo, la UTA, cuando el paro de transporte público de pasajeros es nacional, comunica a Ministerio de Capital Humano, Secretaría de Trabajo de la Nación. Cuando UTA seccional Corrientes va a realizar un paro de transporte público de pasajeros, comunica a Secretaría de Trabajo de la provincia, con un plazo no menor a 3 días para que la Secretaría de Trabajo de la provincia corra traslado a la empresa, a las empresas de transporte público de pasajeros. Empresa ERSA Sociedad Anónima y empresa Turismo Miramar y Miramar Estrella UT, ¿sí? Que es una unión transitoria de empresas. Cuando la realizan en la provincia del Chaco, comunicarán también a las empresas de transporte, que no sé si también están ERSA o doctora Cárdenas, y qué empresas de transporte hay en... ERSA, La Estrella, al menos esas son las que las que yo más conozco acá en Claro, sí, la verdad Resistencia. yo no conozco muy poquito, prácticamente nada de cómo se Sí. maneja el Chaco, ¿sí? Porque fíjense, estamos tan cerquita, pero a la vez somos muy diferentes. Muy, Continuamos.
Sí, Totalmente, en las cuestiones sobre todo administrativas y hasta quien quiere judiciales por ahí, y ahí sociales. son cosas. Sí, también. Bueno, pero todo bien igual, ¿eh? Todo Sí, sí, bien. sí, por supuesto, por supuesto. Continuamos, continuamos. Bueno, acá les dejo también otro fallo. Zavaglia Gustavo contra Artes Gráficas Rioplatense Sociedad Anónima sobre despido. Es una de la sala segunda de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que también eh, cuando en este caso el trabajador se excedió en los términos de la huelga y por eso esa fue la justa causal para poder promover el distracto. Así que también esto es respecto de la huelga, del conflicto. Seguimos pasando, estos son antecedentes jurisprudenciales y legales, que todo esto se los voy a dejar para ustedes. Acá está el fallo Orellana del 2016, el fallo Rossi también sobre libertad sindical. Este Ademus también es otro muy interesante. Y acá vamos a otras medidas de acción directa. El piquete, que es practicado lícitamente, se desarrolla en forma pacífica. Vieron que todo el mundo dice, esto es una huelga, están haciendo paro. No, son diferentes tipos de medidas de acción directa. Recordemos siempre que la medida de acción directa, para que sea lícita y para que no devenga en ilícita o se la declare ilegal, tiene que ser promovida por una asociación sindical con personería gremial. El piquete, esa es la regla general. El piquete es practicado lícitamente, se desarrolla en forma pacífica en el exterior de la empresa y en los accesos del establecimiento, cuyo objeto es dar a conocer al resto de los trabajadores la medida puesta en práctica. No la realizan por lo general todos los trabajadores de la empresa, sino un grupito autoconvocado que cuando los trabajadores van ingresando les van contando de qué se trata la medida. Eso se denomina piquete. El paro es la huelga o huelga de brazos caídos, que consiste en la interrupción por determinado tiempo de la actividad laboral, en tanto que los trabajadores no llevan adelante la prestación, pero permanecen en su lugar de trabajo. El sabotaje consiste en un acto de destrucción de los instrumentos. Esto ya sobrepasa la huelga y por esto sí se generan justas causales de despido, porque destruyen la empresa, destruyen la materia prima, las maquinarias, los edificios, ¿sí? La infraestructura de la empresa. Hubo un caso muy conocido cuando los trabajadores gráficos quemaron una empresa gráfica, la prendieron fuegos, tal vez el doctor Cobalán se acuerda, creo que era en la ciudad de La Plata o en el interior de la provincia de Buenos Aires, pero que hubieron muertos inclusive y se extralimitó el objeto de la medida de acción directa no era terminar con la fuente de trabajo, ¿sí? Se tuvo que cerrar y después fue absorbida por otra empresa. Las listas negras, esto viene de parte de los sindicatos cuando tienen listas de empresas con las cuales no hacen acuerdos o a las cuales eh, no tienen que tener contacto con esas empresas, es decir, no afilian a sus trabajadores o no tienen tampoco contacto con los trabajadores de esas empresas. Y el trabajo a reglamento, cuando se disminuye el ritmo normal de las tareas bajo la apariencia de un cumplimiento estricto de las exigencias que establece el reglamento del trabajo, ¿sí? Es muy similar al trabajo a desgano, se produce lo mínimo indispensable y se cumple con la producción y nada más. No hay un ritmo más elevado de trabajo. Y el lockout, que es el denominado cierre patronal, esto es cuando lo realiza la patronal, es una medida de acción directa dispuesta por el empleador que consiste en un cierre temporal del establecimiento a fin de impedir el ingreso de los trabajadores. Su objeto puede ser también imponer determinadas condiciones de trabajo, responder a huelgas u otros medios de presión, razones de solidaridad o circunstancias políticas también. Por ejemplo, cuando
la empresa o los trabajadores, la empresa se ve amenazada porque los trabajadores hacen la huelga, están afuera y la empresa les impide el acceso. Es como una contra ofensiva respecto de cuestiones que pueden generar detrimento a las instalaciones, a la maquinaria, etc. Puede definirse también al lockout como la cesación temporaria de tareas de manera total o parcial dictada por uno o varios empleadores. Es decir, que puede ser en una sucursal, en un supermercado o en toda la cadena entera de supermercados. En defensa siempre de los intereses personales, profesionales y económicos frente a los trabajadores. Esto viene del lado de la patrona. Bueno, acá la finalidad puede abarcar uno o varios establecimientos. Y acá ya entraríamos con los servicios esenciales. Si me aguardan 2 minutitos, menos. Doctora Cárdenas, ya vengo. Si me Sí, aguardan, no hay inconveniente, no hay inconveniente. muchas gracias. Continuando. Bien, doctor. Acá hay una consulta de Sí, Roberto Acosta. ¿Puede un sí. delegado gremial, ejerciendo sus facultades como tal en defensa de los trabajadores, ser sometido a un proceso sumarial por la patronal? Un proceso sumarial, pero este trabajador, si va a ser sometido a un proceso sumarial, procedimiento en realidad, Claro. está trabajando en el ámbito público. Porque si va a ser sometido a un sumario, Y sí, creería que eh, a eso apunta la pregunta. Roberto Acosta y es el... sí, puede ser sometido porque el régimen disciplinario es independiente del régimen laboral aplicable, ¿sí? Porque acá, cuando se promueve eh, un procedimiento, porque si vamos a proceso sumario, vamos a tipologías de procesos judiciales. En un procedimiento de sumario, que es un procedimiento interno dentro de la administración, es para establecer responsabilidades solamente, ¿sí? Y para dilucidar determinadas cuestiones. Y eso comprende al derecho administrativo disciplinario. Sí puede ser sometido. Porque la tutela sindical que le brinda o la protección que le brinda el ser delegado gremial o delegado sindical o delegado del personal
es simplemente a efectos de poder ejercer correctamente su actividad gremial y de estar más o menos protegido contra el despido arbitrario, ¿sí? En tanto goce de esta protección sindical, que tampoco es tan así, porque pagando las agravantes se lo puede despedir eh, sin ningún problema. Habría que ver cuál es la situación en particular para decir, porque es muy poco probable que en ocasión de desempeñar sus funciones sea sometido, porque recuerden que sigue siendo un trabajador de la institución, ¿sí? Pero, por eso te digo, habría que ver qué tipo de actividad realiza, cuáles son los motivos que llevan a que se solicite el sumario, que seguramente debe ser dentro de la administración pública. No sé si está el doctor, que si quiere compartir lo que motivó su pregunta. Bueno, no sé si está presente, pero bueno, continuamos en todo caso. Continuamos. Y como el tiempo es tirano, creo que si bien esto yo se los voy a compartir, este material va a quedar a su disposición. Quiero que vayamos a encuadramiento, porque acá sí, esto es leyes y casos de jurisprudencia. Así que voy a dejar de compartir para ir directamente a encuadramiento. Si le parece, doctora, los doctores presentes. Perfecto. Sí, perfecto. No hay ningún problema. No sé si está el doctor, parece que... Acá lo vemos perfecto, pero sin compartir pantalla. Ahora sí, encuadramiento sindical. Cuando hablamos de encuadramiento sindical, tenemos que, acá y también les dejo autores, les dejo fallos, se refiere a la disputa que existe entre dos asociaciones con personería. Tenemos que tener presente que cuando hablamos de encuadramiento sindical, estamos en presencia estrictamente de las personerías gremiales, es decir, de sindicatos con personería gremial. No va a existir un conflicto de encuadramiento sindical entre un sindicato con personería gremial y uno simplemente inscripto, porque el simplemente inscripto no puede ostentar la representación de determinados trabajadores de un gremio, o sea, de un sindicato con personería gremial. No se puede dar ese conflicto, ¿sí? Donde yo me disputo los trabajadores de tal actividad, pero que están dentro de mi sindicato, y te los disputo a vos, ¿sí? Eso solamente se puede dar entre sindicatos con personería gremial. Sobre la capacidad jurídica que emana de sus respectivas personerías, que procuran demostrar cuál de ellas es la más representativa respecto de una categoría profesional de trabajadores. A eso se refiere, entre dos asociaciones con personería gremial. Es decir, yo preveo esto, pero el trabajador tiene que estar en mi sindicato y no en el tuyo. Por ejemplo, lo que ocurría hay una empresa, la empresa L'Oréal, que se disputaba a los trabajadores entre el sindicato de camioneros y el sindicato de trabajadores de empresas de cosméticos. Camioneros decía, los repartidores de cosméticos tienen que estar dentro de camioneros. Sindicato de productos de cosmética decía no, porque la actividad principal de la empresa no es repartir, es crear, vender elementos de cosmética, que tiene su sindicato por la actividad principal. Entonces, fíjense cómo hay dos sindicatos con personería eh, ostenta cada uno de ellos la representación.
Es decir, existe una pugna, una disputa de los trabajadores que representan. Lo mismo ocurrió con trabajadores de sindicato, de transporte, de caudales con sindicato de camioneros. Siempre camionero está queriendo absorber a otros trabajadores, ¿sí? La actividad principal, ¿cuál es? Transportar caudales, no otra cosa. No transportan mercancías varias, no transportan ganado, no transportan carga, ¿sí? Transportan caudales. También existe esa disputa, pero ambos son sindicatos con personería gremial. Se disputan esos trabajadores. Sindicato de estaciones de servicio. ¿Qué pasa con el kiosquero de la estación de servicio? Ese era ¿Qué pasa con el que vende combustible? Como sindicato de empleados de comercio, es del año 75, es mucho más viejo que el sindicato de estaciones de servicio. Cuando se crea el sindicato de estaciones de servicio, absorbe a todos los trabajadores de las estaciones de servicio propiamente dichas. El que vende combustible, el que vende lubricantes, el mecánico de la estación de servicio, que también se lo disputa SMATA, ¿sí? El vendedor del shop o del service shop de la estación de servicio, que lo quiere comercio. Sí, pero el estatuto del sindicato de estaciones de servicio también prevé dentro de su listado persona que desarrolle actividades de venta de productos. Y ahí te enumera el que vende las hamburguesas, el que vende golosinas, el que vende helado, el que vende lubricantes, el que vende focos, el que vende piezas de repuestos. También está el que vende artículos y el que expende combustible, que antiguamente comercio también tenía, el que vende carne, el que vende pan, el que vende combustible. Entonces ahí está, dos sindicatos con personería gremial que se disputan la representación de determinados trabajadores. A eso Doctor, denominamos, sí, doctor, una consulta. sí, Y en el doctora. caso de los repartidores de pedidos ya, Rappi, ¿en esos en qué rubro entrarían? ¿Qué sindicato los absorbería eso? Eso te respondo con mi tesis de doctorado. Déjame que investigue y te digo. Primero, Claro, porque veo que ellos no Luego, quieren tener, ellos no quieren tener sindicato, creo que habían salido en las noticias que eso como que no querían, se habían negado a... no tienen ni siquiera una ley que los regule, tampoco van a poder tener sindicato. Ah, Porque ¿qué ley aplicás? ¿Qué ley querés hacer valer? Primero tenemos que demostrar que existe una relación de trabajo con la plataforma. Los quieren asimilar al teletrabajo, pero teletrabajo, primero que teletrabajo y teletrabajar no son la misma cosa, Y Uber, también es trabajo de plataforma. Pedidos ya, Ubi, Rappi, Rappi. Gol, creo que hay otras más, sí, Didi, Oh, Cabify, son todos trabajos de Cabify, sí. plataforma. Entonces, viene la gran incógnita. ¿Existe relación laboral con el titular de la plataforma? ¿O es un trabajo por cuenta propia pagando una franquicia? Hay un fallo de Bonafide por las franquicias que Bonafide tiene en el resto del país. Y el fallo es de acá de Corrientes. Un trabajador de Bonafide demanda a Bonafide Corrientes, a los dueños y a Bonafide Buenos Aires, que es el que otorga la franquicia. ¿Sí? Entonces, ¿quién es el empleador? ¿El que otorga la franquicia? ¿El franquiciante? ¿El franquiciado? ¿Mm? Entonces, está muy bueno ese fallo, que después lo podemos compartir también. Pero te respondo, Elisa, después que verifique mi hipótesis. Buenísimo, Doc. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias.
El conflicto intersindical de encuadramiento es de derecho. Fíjense, ¿se acuerdan cómo había conflictos de derecho y conflictos de intereses? Bueno, el conflicto de encuadramiento es un conflicto de derecho y se refiere a la disputa entre dos asociaciones con personería sobre la capacidad jurídica que emana de sus respectivas personerías. ¿Por qué? Porque cada personería le concede una capacidad jurídica de representar a trabajadores y de poder celebrar y concertar convenios colectivos de trabajo. Pero ¿cuál es la más representativa? Entonces, cuando sea la más representativa, va a ser la que va a nuclear a más trabajadores. Pero ¿qué pasa? ¿Existe otra actividad más específica que nuclea a trabajadores? ¿Es más específica todavía? Estaciones de servicio. ¿Sí? Comercio tiene el que vende el que vende lubricantes, el que vende repuestos, el que vende combustible. Sí, pero yo tengo el que vende combustible solo. Y también tengo el que vende lubricante del lubricentro, el que hace el service. También tengo el que vende golosinas, caramelos, todo lo que se pueda comprar en un service shop. Pero acuérdate que está dentro de la estación de servicio. ¿Sí? Mi actividad es más específica que la tuya porque la tuya es de venta de todo. Y el sindicato de carnes rojas va a decir, no, pero tu carnicero tiene que estar del sindicato de carniceros. Y ahí empleado de comercio le va a decir, la actividad principal del supermercado es comercio. Y dentro de comercio también está venta de carne. El sindicato que encuadra va a hacer comercio, pero a ese carnicero le voy a aplicar el convenio colectivo de la carne roja, porque también habrá uno propio para el pollo y uno propio para el pescado. Entonces, encuadramiento sindical y convencional no van necesariamente de la mano. ¿Mm? Continuamos. Se trata de interpretar el alcance de la personería gremial y establecer cuál es la más apta para representar a un grupo de trabajadores. Volvemos otra vez. Cantera, piedra, arena, ¿tiene un sindicato propio o tenemos que ir por la actividad directamente a WOCRA, que es construcción? Busquemos si hay un sindicato, pero que tiene que tener personería, porque si no tiene personería, esa es una gran limitación. Se trata de una controversia entre entidades sindicales en las que el trabajador y el empleador no son parte. Fíjense, acá ya no importa el trabajador ni el empleador, porque los que se disputan en el encuadramiento sindical son los sindicatos con personería. Esta exclusión tiene un fundamento en el principio de la libertad sindical y en la no injerencia de los empleadores en la decisión atinente a la entidad gremial. ¿Sí? Porque esto no comprende a los empleadores. Encuadrar en su sentido figurado significa determinar los límites de algo incluyéndolo en un esquema. En el esquema de los trabajadores de la construcción, en el esquema de los trabajadores de metalúrgicos o tareas afines, como por SMATA, Sindicato de Metalúrgicos y Tareas Afines. El encuadre sindical es el procedimiento llevado a cabo por la Autoridad Administrativa Nacional que posee revisión judicial dentro de lo preceptuado por el artículo 62, inciso B de la Ley 23.551. Ahora vamos a hablar de procedimiento. Que resuelve cuál es la asociación sindical con personería gremial que representa a los trabajadores y por lo tanto tiene facultades para celebrar el próximo convenio colectivo de trabajo. Es decir, mi entidad sindical con personería gremial es la legitimada para celebrar convenios colectivos de trabajo. ¿Con quién? Como habíamos dicho en otra oportunidad, los sujetos del derecho colectivo, las asociaciones sindicales, las cámaras empresariales y el Estado a través de la autoridad de aplicación. Y ustedes me dicen, sí, pero ¿qué pasa si queremos hacer solamente un convenio colectivo de trabajo con tipo IP? Con la empresa hilandera. ¿Se puede? ¿Cómo se denominan convenios colectivos de trabajo?
convenios colectivos de empresa o convenios de empresa. Se aplica solamente para esos trabajadores, el sindicato que los nuclea tiene conocimiento y la autoridad de aplicación los homologó. ¿Se entiende? En este procedimiento el empleador es un tercero ajeno a la discusión. En cambio, por medio del encuadramiento convencional, se estipula qué convenio resulta aplicable a una actividad determinada, extremo que está dado en función de las partes que han suscrito el mismo. Es decir, ¿quiénes suscribieron los convenios? ¿Qué empleadores participaron en esa negociación? ¿Solamente les compete a los que participaron en la negociación? No, a todos los que tienen la misma actividad. Se me perdió el doctor Corbalán, no sé dónde está. Ah, espere. Porque como yo los veo solamente un poquito, un grupito. Siempre estuve. Ah, siempre estuvo. Acá lo veo al doctor Corbalán, la doctora Espínola y a la Sí. doctora Cárdenas. Bueno, continuamos. Existen situaciones que requieren... A ver en qué hora estoy. Nos queda. Existen situaciones que requieren de la resolución del encuadramiento de un trabajador o grupo de ellos en el ámbito de la representación de un sindicato, por lo cual es significativo conocer el trámite que se tiene que realizar agotando la vía asociacional establecido por la Ley de Asociaciones Sindicales 23551 y la situación en que se encuentran tanto los trabajadores como las empresas frente a estos conflictos de representatividad. Vamos a continuar porque está el procedimiento. Cuando existe un debate respecto de la representación de un grupo de trabajadores, el encuadramiento gremial o sindical es el desenlace del conflicto de derecho planteado entre dos o más entidades gremiales con personería gremial. La ley propiamente lo recalca, siempre con personería gremial. La ley 14250, que es la ley de negociación colectiva, en el artículo 4 establece que las normas nacidas de las convenciones colectivas que sean homologadas por el Ministerio de Trabajo de la Nación regirán respecto de todos los trabajadores de la actividad o de la categoría dentro de la zona a que estas convenciones se refieran. Este convenio colectivo de trabajo solamente puede ser aplicable en la zona que determine la resolución que lo homologa. ¿Sí? Entonces, sindicato negocia un convenio colectivo de trabajo y decimos, este convenio solamente puede ser aplicado en la región y se delimitan las porciones de territorio. Convenio colectivo de trabajo de agrario, estatuto del peón rural, convenio colectivo de trabajo agrario, trabajadores de recolectores de cereza. ¿Dónde se cosecha la cereza? ¿Dónde se planta cerezos? ¿Dónde se manufactura la cereza? Y son en las provincias del sur. Acá no hay. Entonces no podemos aplicar a los recolectores de citrus el convenio colectivo de cereza. Primero porque la actividad, si bien la actividad es de recolección de frutos o de frutas, que después hay una discusión sobre qué es fruto y qué es fruta, no es lo mismo, ¿sí? Y la actividad que desarrolla y el ámbito territorial, porque se le aplicarán diferentes convenios colectivos, ¿sí? En atención a ello, el régimen convencional colectivo aplicable a una determinada actividad no solo deriva de una resolución sobre encuadramiento sindical que declara un derecho. Esa resolución es declarativa, no constitutiva, sino primordialmente de la actividad de la empresa y la inclusión en la convención colectiva pertinente. Hoy el doctor Corbalán hizo un razonamiento lógico. La actividad principal de la empresa es la que determina el encuadre sindical, pero el encuadre sindical no determina el encuadre convencional. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque pueden existir tareas dentro de la empresa que no son
las que corresponden o las que se compadecen con la actividad que representa el sindicato. Supongamos, ustedes me dirán, se encuentran dos personas y dicen, yo limpio un sanatorio. Ah, qué bien. Yo también limpio un sanatorio. ¿Y vos trabajás para el sanatorio? No, yo trabajo para la empresa de la doctora Cárdenas, que tiene una empresa que limpia. A veces limpio el sanatorio, a veces limpio una escuela. Voy rotando. En el mes, supongamos que 4 días al sanatorio, 3 días a la escuela, en la semana siguiente 2 días a un supermercado. Ah, la empresa de la doctora Cárdenas es una empresa de limpieza. Sí, efectivamente. Y estoy encuadrado en el sindicato de obreros de la maestranza. Y se me aplica el convenio colectivo de obreros de la maestranza. Perfecto. ¿Y vos en el hospital? ¿En cuál estás? En el sanatorio. ¿En el sanatorio en cuál estás? Y yo estoy en ATSA, Asociación de Trabajadores de la Sanidad, que dentro de su estatuto constitutivo prevé camilleros, choferes de la ambulancia, recepcionistas, administrativos, etc. ¿Vieron cómo opera? La actividad principal de la empresa de la doctora Cárdenas es de limpieza, no importa dónde limpie. La actividad principal del sanatorio, independientemente de que no todos son médicos, sino que hay personal administrativo, personal de mantenimiento, personal de limpieza, personal que conduce la ambulancia, no otra cosa. Va a estar dentro de otro sindicato y se le va a aplicar otro convenio colectivo de trabajo. Tal vez, y solo tal vez, al personal administrativo del sanatorio, que Asociación de Trabajadores de la Sanidad no prevé personal administrativo dentro de su estatuto, estarán en comercio, que sí tiene personal administrativo, administrativo A, administrativo B, etc. ¿Se entiende? Entonces, ese personal administrativo puede estar afiliado a Asociación de Trabajadores de la Sanidad porque es el sindicato que nuclea la actividad principal de la empresa, pero se le aplica otro convenio. ¿Quiere decir que no están afiliados al sindicato de la sanidad? Sí, están afiliados al sindicato de la sanidad, pero se le aplica otro convenio colectivo. ¿Y qué pasa cuando convenio colectivo de comercio que se le aplica a ellos sufre modificaciones y tiene bonos, etcétera? Se le aplica también a ellos, porque la actividad que desarrollan se compadece con el convenio colectivo que se le aplica. Ahora, ¿qué pasa si ese personal administrativo está como camillero, como maestranza, como encargado de quirófano, como instrumentador? Tendremos que, por la actividad que desarrolla, reclamar el correcto encuadramiento convencional. A veces se reclama encuadre sindical y no se reclama el encuadre sindical. Se reclama el encuadramiento convencional para que su señoría determine, de acuerdo a la actividad que desarrolla, qué convenio colectivo se debe aplicar. Principio protectorio. ¿Se entiende? Entonces, encuadre convencional y encuadre sindical no van de la mano. La ley de asociaciones sindicales en el artículo 59 fija para someter dichas cuestiones a la autoridad administrativa. Las asociaciones interesadas deberán agotar previamente lo que se denomina la vía asociacional. Lean conmigo. Asociacional. Es medio complicado decir. La vía asociacional, mediante el pronunciamiento de la organización gremial de grado superior a la cual se encuentren adheridas, a las que estén adheridas las federaciones que integran. Esto, conflicto intersindical. Dos sindicatos con personería gremial quieren decir, no, yo nucleo a trabajadores de la maestranza, no, yo nucleo a trabajadores de la maestranza. Bueno, vamos a la federación, al órgano de grado superior, ¿sí? Supongamos que ambas estamos en la misma federación. Recuerden, sindicatos y uniones, primer grado. Federaciones, que nuclea a los sindicatos y uniones, segundo grado. ¿Quiénes nuclean? A los sindicatos y uniones y a las federaciones, confederaciones, tercer grado.
No, pero yo no estoy en tu misma federación. Listo, vamos directamente al de tercer grado que resuelva la cuestión. Y la confederación, la CGT, artículo, si no me equivoco, 58, pero del estatuto de la CGT, va a decir, no, estos trabajadores de la maestranza que limpian solamente hospitales van a estar en sindicato de la sanidad. Estos trabajadores de la maestranza que limpian escuelas, que limpian estadios de fútbol, que limpian comercios, que limpian eh, taller mecánico, van a estar todos en sindicato de obrero de la maestranza. El que resuelve la cuestión es el órgano de grado superior. ¿Sí? Hay todo un Doctor, procedimiento. Sí, sí, doctora. Sebastián Alejandro Sáenz tiene una consulta. Sí, No sé si lo puede leer o se lo leo porque es bastante largo. No sí, puede doctora, sí. agregar ahí su... Bueno, no importa. Dice, A ver, en el caso, ¿eh? a ver si. En chat, Sí. la En el última, caso sí. que exista afiliación a una federación y a su vez a un gremio o sindicato local, el trabajador puede desafiliarse del sindicato local. A ver, en el caso que exista afiliación a una federación y a su vez a un gremio o sindicato local, el trabajador puede desafiliarse del sindicato local teniendo en cuenta que todos los acuerdos salariales son negociados por la federación y el sindicato local no influye en la toma de decisiones. Este caso se da en Formosa, en las desmontadoras de algodón, donde coinciden la Federación de Aceiteros y Desmontadores y Soya, que es el sindicato local. La consulta responde a que el aporte sindical se hace a ambas asociaciones. De hecho, vos no te podés desafiliar de tu sindicato porque primero que el que está afiliado a la federación no es el trabajador, porque la federación no agrupa trabajadores, agrupa sindicatos de primer grado. ¿Se entiende? Entonces, vos no podés estar afiliada a la federación directamente, porque la federación no afilia. El que te afilia es el sindicato de primer grado. ¿Se comprende? Si te querés salir de la afiliación, te podés salir. Te podés desafiliar, principio de autonomía sindical. Vos te podés afiliar o desafiliar en cualquier momento. ¿Se entiende? Pero todas las mejoras que se vayan haciendo se van a seguir comprendiendo si vos tenés la actividad que desarrollás en la desmontadora o en la persona el trabajador que se dedique a esa actividad. No sé si respondo a la inquietud, si se respondió, si lo entendí bien. Es decir, uno no puede estar. Lo que pasa es que tal vez sucede que esa federación no lo tenga al sindicato, porque puede ser que ese sindicato no tenga personería gremial. Por eso la que negocia los convenios colectivos es la federación que sí tiene. Eso es lo que pasa. Por eso el sindicato local no tiene poder de negociación, porque no tiene personería gremial, pero sí representa a los trabajadores. Pero en realidad la federación es la que negocia. No sé si me explico. Bueno, continuamos. Perfecto, sí se entiende, puso el doctor. Bueno, muchas gracias. Si no, cualquier cosa, ustedes tienen mi teléfono, me hacen eh, la consulta por privado, no hay ningún problema. Porque aparte de que hago esto, me gusta. Continuamos. En nuestro país, la Confederación General del Trabajo, artículo 83 era y 84 de sus estatutos sociales, contempla la existencia de una comisión arbitral para mediar y resolver estas diferencias cuando hay disputa de trabajadores. Sus fallos obligan al cumplimiento de las partes, pero pueden ser apelados ante el Comité Central Confederal o el Congreso. Esto es todo CGT, oportunamente. No existe jurisprudencia para situaciones coyunturales donde existan más de una organización sindical de tercer grado, las que, sin perjuicio del reconocimiento oficial o no, nucleen numéricamente importantes agrupamientos con personería gremial. CTA, Central de Trabajadores,
no tiene personería gremial. Por eso la única que tiene personería gremial es CGT. Y ahora nos vamos a encuadre sindical y convencional. Vieron que se habla a la par de los dos temas. El dictado del decreto 1040 del 2001 ha venido a salvar este vacío. El gran vacío del encuadre sindical y la unión que se tiene con el encuadre convencional. Si la comisión arbitral no se hubiera pronunciado en el plazo de 60 días, estamos dentro del encuadramiento sindical. Hicimos una presentación a la comisión arbitral, a la CGT, ¿se entiende? Para que determine cuál es el sindicato que le corresponde a determinada masa de trabajadores. La CGT designó una comisión arbitral para que entiendan esta cuestión. Si la comisión arbitral no se hubiera pronunciado en el plazo de 60 días, artículo 59 de la ley 23.551, cualquiera de las entidades sindicales podrá solicitar el sometimiento de la cuestión al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Fíjense cómo van los pasos siguiéndose. Esto es un procedimiento que se debe seguir. Primero vía asociacional, luego autoridad administrativa. La competencia de esta autoridad de aplicación para intervenir en un conflicto de encuadramiento sindical comienza luego del pronunciamiento de la organización de grado superior. Podríamos haber terminado la cuestión en la federación. Nos vamos a autoridad de aplicación, porque te pide de grado superior. Si ambos sindicatos, es decir, asociaciones sindicales de primer grado, están afiliadas a la misma de segundo grado, es decir, a la misma federación, se resuelve en la federación. Si queremos, si no estamos conformes, vamos al Ministerio de Trabajo. En cambio, si somos dos entidades sindicales con personería, pero que estamos afiliados a diferentes federaciones, vamos directamente al de tercer grado, porque el de tercer grado nos nuclea a todos. Y va a designar la comisión arbitral. Y va a tener 60 días para expedirse. ¿Se entiende? ¿Cómo es el procedimiento? Bueno. La competencia de la autoridad de aplicación para intervenir en un conflicto de encuadramiento sindical comienza luego del pronunciamiento de la organización de grado superior, o vencido el plazo para hacerlo, pues la primera vía prevista en la ley es expresamente la asociacional. Sí o sí, la primera vía a la que hay que acudir es la que se resuelva dentro del ámbito del derecho colectivo y luego acudir a la autoridad de aplicación y luego recién acudir a la justicia del trabajo. Las resoluciones de disputas de encuadramiento sindical tienen un cauce procedimental expresamente regulado a través de los artículos 59 y 62 de la ley 23.551 y disposiciones reglamentarias y complementarias, por vía del cual, con amplio debate e intervención de las distintas entidades sindicales involucradas y de los propios empleadores, y previa producción de todas las medidas de pruebas ofrecidas u ordenadas por la autoridad administrativa, se arriba a una decisión fundamentada y sujeta a revisión judicial. ¿Por qué decimos medidas y pruebas ofrecidas u ordenadas por la autoridad administrativa? Porque la autoridad administrativa también tendrá 60 días a efectos de poder determinar realmente cuál es la actividad de la empresa, va a mandar una inspección del trabajo en virtud del poder de policía y de la policía del trabajo para que inspeccione y diga, no, pero esta empresa solamente se dedica a la faena, ¿sí? No se dedica al transporte. Entonces, el frigorífico tiene sus camiones equipados con las instalaciones de frío, que son heladeras gigantes que van en los camiones, tienen un nombre esos camiones, camiones de frío o de los frigoríficos que transportan la carne que faenan. No pueden estar dentro de camioneros, van a seguir estando dentro del convenio colectivo de trabajo de la carne. Si faenan vacas, será de las carnes rojas. Si se dedican al pollo, de la carne del avícola. Y si se dedican al pescado, en el que corresponde. ¿Sí? Pero entonces, a través de la inspección del trabajo, la autoridad administrativa
determinó el encuadramiento sindical de estos trabajadores. No conforme el sindicato que perdió la representación de la masa de trabajadores, porque la sentencia es declarativa, en realidad en este caso el acto administrativo, va a ir a la revisión judicial. ¿Y cuál es el órgano competente para revisar? La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. ¿Sí? Porque estamos en el ámbito del Ministerio de Trabajo de la Nación. Dicho proceso supone el previo agotamiento de la disputa de representación dentro de la vía asociacional y en caso de que el mismo no fuera resuelto, dentro de dicho plazo, el sometimiento al conocimiento y resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. En este caso, el Ministerio de Capital Humano. Luego de ello, para someter las cuestiones de encuadramiento sindical a la autoridad administrativa, las asociaciones interesadas deberán agotar previamente la vía asociacional mediante el pronunciamiento de la organización gremial de grado superior a la que se encuentren adheridas y a la que están adheridas las federaciones que integren. Si el diferendo no hubiera sido resuelto dentro de los 60 días hábiles, cualquiera de las asociaciones sindicales en conflicto podrá someter la cuestión a conocimiento y resolución del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, el que deberá pronunciarse dentro de los 60 días hábiles, rigiendo en el caso de silencio lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley 19.549 y su reglamentación. El artículo 10 trata de los recursos de la Ley de Procedimiento Administrativo Nacional, ¿sí? Porque estamos dentro de la Administración Pública Nacional, Ministerio de Trabajo, o de Capital Humano en este caso. Para iniciar un procedimiento de encuadre gremial, debe tratarse de una asociación de primer grado con personería gremial. No son reconocidas para ello las que solo poseen simple inscripción. La ley determina que las federaciones legalmente inscriptas podrán asumir la representación de los trabajadores de la actividad por ella representadas en las zonas donde no actúe una asociación sindical de primer grado con personería gremial. El caso de Formosa. ¿Vieron? Lo que yo le decía recién al doctor. La que representa a esos trabajadores y concierta convenios colectivos de trabajo es la federación, porque el sindicato que los nuclea todavía debe ser muy chiquitito y no tiene personería gremial, sino que actúa por intermedio de la federación. Y hago así porque es del grado superior, inmediato superior. ¿Sí? ¿Dónde quedé? Por ello, es de vital importancia el ámbito de representación de la asociación sindical aprobado por la resolución administrativa oportunamente emitida al momento que se le otorgó la personería gremial. La resolución que le concede personería gremial a la entidad gremial dice cuál es su ámbito territorial de aplicación. Y acá viene la disputa cuando se solicita al Ministerio de Trabajo de la Nación una ampliación territorial. ¿Qué pasa con la ampliación territorial? El Ministerio de Trabajo de la Nación le puede conceder la ampliación de cobertura personal y territorial. Un sindicato que tiene personería gremial solamente en Buenos Aires pide ampliación territorial para venir a Corrientes, Misiones, Formosa y Chaco. Pero resulta que no tiene la cantidad suficiente de trabajadores como para disputarle la personería gremial y la representación a los sindicatos que están representando y nucleando a esos trabajadores. Entonces, en virtud de su ampliación de cobertura personal y territorial, en esta zona, en la región, va a ser simplemente inscrito. Su personería gremial la tiene para Buenos Aires, pero en esta región, como no tiene la mayoría de representación de todos los trabajadores que pretende nuclear, va a ser simplemente inscrito respecto de otros sindicatos que tengan más o menos su actividad. Ante la presencia de un conflicto de representación y de encuadre sindical, este sindicato que obtuvo la ampliación de la cobertura territorial le va a disputar a los sindicatos que la tienen en la federación o en la confederación la representación de estos trabajadores que pretenden nuclear en virtud de su ampliación de cobertura. ¿Se entiende cómo funciona? Primero va a agotar la vía,
asociacional, es decir, que todo se resuelva dentro del ámbito de las asociaciones sindicales, y el procedimiento solamente es el de la ley 23.551, no conforme con eso, o porque todavía no se produjo ya venció el plazo para poder dictarse la resolución, acude a la vía administrativa. No conforme con la vía administrativa, porque declara que los trabajadores que pretenden nuclear no le corresponden, acude a la vía judicial, ¿sí? A la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que tiene competencia original. Doctor, Sí, no sé si faltará mucho, pero ya estamos más o menos en horario, eh, porque por ahí me están escribiendo al privado y queremos me saber, imagino. va a faltar mucho, lo cortamos y lo seguimos haciendo en otra clase o en la clase siguiente, no hay ningún Cuando inconveniente. usted disponga, doctora, si no, la regla Creo general, que falta, claro, la regla general es que el encuadramiento sindical lo brinda la actividad principal de la empresa. Esa es la regla general. Y el razonamiento lógico de todos es que el convenio colectivo aplicable, si la regla general es que la actividad principal de la empresa determina el encuadre sindical, ¿por qué no también que el convenio colectivo aplicable sea el del el sindicato que viene a nuclear a todos los trabajadores? Pero ¿qué pasa con las actividades que no están dentro de ese convenio colectivo? Le tengo que aplicar el convenio colectivo de esas actividades. Entonces, ahí se verifica que encuadre sindical y encuadre convencional, si bien parece que van de la mano, no lo es. ¿Se entiende? perfecto, doctor, sí, 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 sí. Los Y alumnos... esta disputa se presentará ante un reclamo y va a ser el juez el que determine realmente cuál es el encuadre que le corresponde a ese trabajador. El encuadre sindical se da dentro del ámbito del derecho colectivo. El encuadre convencional se da dentro del ámbito del derecho individual, porque estamos tratando con trabajadores aislados. ¿Se entiende? Perfecto. Bueno, Pero, doctor, doctora Cárdenas, muchísimas gracias mil a todos los que gracias. están presentes. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, no sé si el doctor Corbalán quiere decir algo. Yo creo que esto da para continuar, ¿eh? Queda muy ahí. Claro. Yo creo que hay para otra charla más. Estamos, Que no estamos, lo cierre, que no lo cierre, que lo deje ahí y lo continuamos después. lo terminamos quizás después. Yo creo que faltó un poquito más igual, Sí, Está muy doctor interesante. Repeto, ¿no? Vamos, sí, 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 falta más. falta terminar la torta de decorar. Falta Exacto. ahí, la Como estamos frutilla. en horario, muchos alumnos por ahí Sí, tienen obligaciones, pero entonces tienen que dejan el Zoom y bueno, y por ahí está bueno que estemos todos, ¿viste? Como para claro. poder escuchar la explicación. Aparte, viernes está súper lindo afuera, yo creo que Ese problema. No sé si podemos detener la grabación. sí, capaz que sí, para que no. Claro. El colegio de abogados, por favor, si puede tener la grabación que quedó, no sé si está. Sí, por supuesto, doctora. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, sigue grabando, pero ella lo va a detener. Vamos a tratar de